Durante los meses de febrero a la fecha hemos venido estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia B, y durante estas cartas, amado hermano, podemos ver claramente cómo Pablo hace evidente el comportamiento de esa iglesia. Hace evidente y saca a la luz el pecado que ha penetrado a la iglesia de Corinto. Hace una serie de advertencias, nos hace una serie de recomendaciones también, nos prende los foquitos rojos Pablo al decir, mira, cuidado, porque sí, esto ya ocurrió, esto ya pasó, y por ende no estamos exentos, incluso hoy en día, de que pase en nuestra congregación y en nuestra iglesia. Y fíjate, un tema con el que inicia el apóstol Pablo en el capítulo 1 es las divisiones. Las divisiones generadas por el mismo liderazgo de la iglesia. Ese liderazgo, ese liderazgo que se había olvidado de lo que Dios le había mandado, de lo que Dios le había encomendado, ¿sí?, para lo que Dios le había llamado, y empieza a realizar sus propios planes. Empieza a poner en marcha sus propias ideas, su propia visión, ¿sí?, y empieza a segmentar, a dividir a la gente. Hoy en día esto es frecuente, ¿sí? Hoy en día hay pugnas por liderazgos en las iglesias, ¿sí? Sí. Algo, fíjate, que me llama la atención de Pablo en estos capítulos es, para aquellos hermanos que su religiosidad les mueve a creer que los que estamos aquí somos con alitas y con aureola, definitivamente vamos a ir viendo ahorita en este repaso cómo es totalmente lo contrario. Y lo vamos a fundamentar bíblicamente también, el por qué les comento esto. Pero es importante contemplarlo porque todos, hermano, todos, o levante la mano quien no de los que estamos acá, somos y hemos sido rescatados y pasados de las tinieblas a la luz. Y digo que si estábamos en tinieblas es porque alguien nos gobernaba y a alguien servíamos también en el mundo. Y por gloria, por gracia del Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, hoy en día podemos estar aquí reunidos libremente para escuchar y saber más de su palabra. ¿Ok? Entonces, actualmente, incluso en esta iglesia de Corinto ya se empezaba a dar también la segmentación. Los que compartían mi forma de ser, mi forma de pensar, mi visión, bienvenidos. Pero si había alguien que no simpatizaba con la forma de ser del líder, ¿qué pasaba? Los empezaban a segregar. A la fecha pasa lo mismo, amado hermano. Y esto lo comento porque si tú en algún momento has sentido eso, no te desanimes. No te desanimes. Simplemente trae a tu mente tú a quién sirves. ¿Sí? Hoy en día anteponen los planes de liderazgo por encima del plan, del mandato, de la ordenanza del Señor. Así sea la persona de utilidad, tenga el llamado del Señor al ministerio, eso no importa, porque si no se alinea con mis objetivos, no me sirve. ¿Sí? Aquí el gran riesgo es que como líderes, hermano, empezamos a crear seguidores de hombres. Empezamos a crear seguidores de nosotros mismos. Y se nos olvida
que nosotros estamos encomendados a crear seguidores ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Aquí surge otra parte, otra advertencia que hace Pablo en el capítulo 1 y durante toda la carta, que es la vanidad, el envanecimiento. ¿Sí? Da paso a otra aclaración que realiza el apóstol Pablo para toda la iglesia, hermano. Insisto, para todos aquellos que aún piensan que Dios les llamó, que Dios tuvo misericordia, que Dios te mostró su amor, porque eres muy bueno, porque lo mereces, porque tú en tu supremacía, en tu inteligencia, le diste la oportunidad a Dios. Déjame decirte que esto no es así. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículos 25 y 29, por favor. Versículo 25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es. Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sí? Te voy a invitar que vayas a Romanos 8, 29, por favor. Romanos 8, 29. Aquí lo confirma. Dice: porque a los que antes conoció, ¿sí? Bueno, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿ok? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 28 dice: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, tú y yo fuimos llamados ¿en base a qué? En base al propósito del Señor. ¿Sí? No me llamó porque fuera yo muy bueno, porque fuera yo muy sabio, porque fuera muy inteligente. El Señor me llamó porque tiene un propósito para mí. ¿Ok? Versículo 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es de lo que habla Pablo, de caminar hacia la estatura del varón perfecto. El Señor nos llamó en base a su propósito. Tiene un propósito para ti y para mí, y es ese: caminar en rumbo a alcanzar la estatura del varón perfecto. Aquí lo dice: para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Entonces, no me llamó el Señor porque Jorge haya sido muy bueno, porque Jorge haya sido muy sabio, simplemente porque a Él, en su propósito, en su omnisciencia, se apiadó de mí y le agradó llamarme y compartirme inmerecidamente de su gracia. ¿Ok? Capítulo número 2 de Corintios, hermano. Habla de la postura que debemos de tener al proclamar y predicar a Cristo. Actualmente hay una tendencia, hermano, a esos predicadores elocuentes, bien presentables, con mucha palabrería, mucha imagen, ¿sí? Y eso es tristemente lo que la gente busca. Eso es tristemente lo que hoy en día llena las congregaciones, llena las iglesias.
el tener a alguien enfrente que, así como lo marca el apóstol Pablo aquí en Corintios, se olvide de la palabra de Dios y empiece a predicar las cosas que ustedes o que nosotros como congregación queremos oír. ¿Sí? Pasando por el punto de la felicidad, por el punto de la prosperidad, por el punto de que no vas a tener problemas, por el punto de que todo se va a arreglar. Nada más antibíblico que esto. ¿Sí? El Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Aquí el punto es, la gente, tú y yo, ¿cómo vamos a abordar esas aflicciones? ¿Las aflicciones las vamos a tener? Sí, pero ¿cómo las quieres abordar tú, amada visita, o gente que aún no conoces de Cristo, que no tienes a Cristo en tu corazón? De que vas a tener la aflicción, la vas a tener, pero ¿cómo prefieres enfrentarla? ¿Con Cristo o sin Cristo? Esa decisión solo te compete a ti. Los que estamos en Cristo sabemos de que gozamos de esa promesa que Él nos hizo, que dice: confiad porque ¿qué? Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Capítulo 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Ok? Ahí le voy a dejar, hermano. Versículo 1. No es con palabrería humana, no es con un lenguaje excelso que tú y yo debemos de predicar el Evangelio. Versículo 2, Pablo se despoja de sus conocimientos, si bien sabemos que históricamente él era una persona culta, una persona preparada, se movía en las cúpulas social, económico, político, religioso, ¿sí? Y él dice: yo me presento como si no supiera nada, solo conozco a Jesucristo. Versículo número 3, no se envanece presentándose como una persona con poder especial o algo especial en él, sino como un hombre débil, temeroso de Dios. ¿Sí? Y el versículo 5, hermano, ahí redunda el por qué Pablo se presenta así. Dice: ¿para qué? O sea, dice, todo lo anterior lo hice para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué, amado hermano? Este tipo de actitudes ¿se acuerdan que predicamos una vez de Absalón? Que era aquel que se ganaba el corazón de la gente por querer destituir a su papá, a David. Era, digamos, el buena onda, era el que te acercabas a él y siempre tenía una palabra lista para hacerte sentir bien, aunque no precisamente la palabra de Dios, ¿verdad? Pero siempre tenía algo que decirte para hacerte sentir bien, ¿no? Para sobarnos, ¿sí? Este tipo de actitudes, hermano, te puede llevar a creer en el hombre. ¿Sí? ¿La vanidad aplica ahí también? Sí, porque como liderazgo estamos en una posición muy difícil, hermano, del sentirte, pues digamos de alguna forma, con seguidores o gente que sale y te dice: ay, hermano, excelente predicación o excelente clase, cosas así. Eso no sabes la lucha, por lo menos en lo personal, que representa el no caer en esa parte de la vanidad. Incluso fíjate que algunos, yo estoy en la clase de Encuentros con Jesús, muchos de aquí han pasado por ahí conmigo, y algunos me han reclamado que cuando termina la clase de encuentros, por llamarle de una forma, como que yo lo suelto. ¿Sí? Sí lo hago conscientemente, amado hermano, porque mi intención no es de que me sigas a mí.
Mi intención es de que conozcas a Cristo a través de su palabra y te conviertas en un seguidor de Cristo, no en un seguidor mío, ni en un seguidor de un maestro. No, debemos ser seguidores ¿de quién? De Cristo. Así es. En este mismo capítulo, amado hermano, Pablo hace otra confirmación, ¿sí? Y ojo aquí, cuando eres de Dios, ¿sí?, no tienes duda alguna. El saber si eres hijo de Dios no te genera duda alguna, porque el Espíritu mismo te lo confirma. Y esto es que Pablo habla de que las cosas de Dios, Él nos las revela a través de su Espíritu. Fíjate, ahí en Romanos 8, te voy a invitar que vayamos para confirmar esto. Romanos 8, 14. Dice, del 14 al 16, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ojo aquí, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que ¿qué? De que somos hijos de Dios. Hermano, si alguna vez te preguntan, ¿eres cristiano? Y te surge alguna duda, ojo ahí. Porque los que somos hijos de Dios, los que somos cristianos, ¿quién nos confirma? El mismo Espíritu te confirma que eres hijo de Dios. ¿Sí? No tanto la evidencia ni la obra, el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. La relación con Dios es manifiesta, hermano. Podemos hablar y saber de Él. ¿Por qué? Porque tenemos ese espíritu y Él nos revela su mensaje, ¿sí?, a través de su palabra. Para los que no conocen de Dios, para los que no tienen el espíritu, dice que esto es locura, ¿sí? Pero para nosotros es poder de Dios. ¿Ok? Capítulo 3, amado hermano, nuevamente Pablo nos advierte de las consecuencias de un liderazgo envanecido. Fíjate, 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Esto por qué, hermano? Porque no había líderes, porque no había pastores, porque no había maestros, ¿sí?, pastores que apacentaran a su rebaño. El apacentar al rebaño es llevarlo a donde está el alimento, ¿sí? ¿Y cuál es el alimento que nuestro buen pastor nos da? La palabra de Dios, ¿sí? No había pastores en ese momento que se preocuparan por apacentar a su rebaño. Había líderes envanecidos, insisto, que con palabras elocuentes, persuasivas, convincentes, que te hacen sentir bien, que te hacen sentir bonito, hermano, los tenían en zona cómoda a la congregación. Por eso Pablo dice, no puedo hablaros tengo que hablaros como a niños. Es decir, se está refiriendo a que todavía son inmaduros, ¿sí? No había una función pastoral, es lo que les recrimina Pablo, que les equipara espiritualmente. El verdadero pastor te alimenta, te equipa con la palabra de Dios. Incluso la Escritura dice que Jesús predicaba, que Jesús enseñaba la palabra de Dios. No hay más, amado hermano. Él mismo, siendo Dios, ¿qué predicaba? Su palabra, la palabra de Dios. Punto. ¿Sí? En el versículo número 3, fíjate, nos indica las características de una iglesia inmadura a consecuencia de la falta de alimento espiritual. Versículo número 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas
y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sí? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Sí? Por un liderazgo envanecido, un liderazgo que lejos de formar seguidores de Cristo, insisto, crean seguidores personales. Ahí lo vemos, dice yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y los hermanos crean ídolos de los propios hermanos. Sí, amado hermano. Hay hermanos que idolatran a otros hermanos. ¿Sí? Casi sensei. ¿Sí? Y se convierten en seguidores de X o Y hermanos en vez de ser seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque como seres humanos me es más fácil seguir a alguien que veo, ¿verdad? A alguien que sí puedo sentir que me toca y ya, Jorgito, ya, tranquilo, hermano, todo va a estar bien, tranquilo. A verdaderamente buscar ese consuelo verdadero, ese consuelo real que solo Dios a través de su palabra te puede dar. ¿Sí? En el versículo número 5, nuevamente el recordatorio de Pablo al liderazgo y a los propios hermanos. ¿Qué dice? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué dice? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Servidores. En ocasiones yo escucho a hermanos en su afán y en su amor, en su pasión de servir al Señor, de querer convertir ellos a la gente que no conoce de Cristo. Cuando sabemos que el único que convierte es Dios. Lo único que transforma, dice la palabra de Jehová, es perfecta, que transforma el alma. Solo la palabra de Dios. ¿Sí? Incluso por ahí luego he escuchado que dice, es que es mi hijito espiritual. Este sí es un punto de vista muy personal, amado hermano. Yo no comparto esa parte de que decir que los hijitos espirituales. Yo comparto más esta idea, ¿sí? Me quedo con este concepto que dice Pablo. Soy un servidor simplemente, ¿sí? Por medio del cual algunos hermanos han creído. Un servidor simplemente a través del cual algunos hermanos han creído. ¿Sí? En el versículo número 16 de ese mismo capítulo 3, amado hermano, hay una advertencia. Y esta sí es muy importante. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A veces cuando tocamos este punto en escuela dominical, algunos hermanos de verdad, bueno, sí, es que eso ya lo sé. Fíjate lo que está diciendo, amado hermano. Tómate un tiempecito más y léelo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué te inspira este texto? ¿Seguridad? ¿Temor? ¿Temor a Dios, amado hermano? Sí. Nuestro cuerpo, la mente, la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. ¿Qué es lo que pienso? ¿A dónde llevo mi mente? ¿Sí? ¿Qué estoy viendo por internet? ¿Qué tipo de películas estoy viendo? También influye, claro que influye, hermano. Ensucia, contamina la mente. ¿Sí? ¿Qué estoy escuchando? El chisme también es pecado, amado hermano. También. ¿Sí? La boca. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy emitiendo? ¿Qué está saliendo de mí?
la lengua. Si somos templos de Dios, ya no nos pertenece. Hoy tiene un nuevo dueño. Cuando tú hiciste profesión de fe y aceptaste a Jesucristo como tu Señor, lo aceptaste como tu dueño. Y hoy tu cuerpo tiene un nuevo dueño. ¿Sí? Ya no te pertenece, ojo. Entonces, hay que tener cuidado, amado hermano, ahí. Jóvenes, no ignoren este versículo. Hay muchas cosas y aquí pues quiero tocar un punto porque me pasó en el plano sexual. ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? Y esto habla de la mente, de la vista, del oído, del tacto, del cuerpo entero, amado hermano. Este es un punto importante del liderazgo, porque cuando hay un liderazgo permisivo, ¿sí?, las generaciones de jóvenes crecen pensando que pueden hacer lo que sea. Al cabo Dios les perdona, ¿no? Al cabo abogado tienen para con el Señor, ¿sí? Regla de estudio bíblico: no puedes hacer doctrina de un solo versículo, ¿ok? Entonces dicen, abogado tenemos para con el Señor. Toman al Señor Jesucristo, el sacrificio del Señor Jesucristo lo toman como un permiso para pecar. Y no es así, amado hermano. No. ¿Sí? Y no pasa nada. Doctrinas torcidas que poco a poco van desplazando la palabra de Dios por la opinión de los líderes. Antes de que fueran a Puebla, fue en Semana Santa, ¿verdad, Charlie? ¿Sí? ¿Fue en Semana Santa? Sí. Terminamos un bimestre de clase, vimos obra personal. Dios me permitió estar con los jóvenes y se acercó uno de ellos a mí y me pregunta, me hizo unos comentarios porque trae un problema severo este joven de adicción también, y ahí se identificó conmigo porque les di mi testimonio. Y ya seguimos platicando y me dice, no, es que voy a ir a Puebla. Le digo, muy bien, que ocupes tu tiempo y que ocupes tu mente en las cosas del Señor. Me dice, sí, ¿verdad? Le digo, sí. Dice, oiga, pero estoy confundido, estoy sacado de onda. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que me gusta una chava, me gusta una chica. Yo entré y me dije, bueno, ya empezamos bien, ¿no? Te gusta una chica, tú eres joven, pues te gusta una chica, ya, bueno, vamos bien. Sí, porque ya hoy pues ocurren muchas cosas. Y me dice, pero ¿sabe qué, hermano? Le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que no es cristiana. Dice, y ya ve que Dios dice que no hay que hacer yugo desigual. Dice, ¿usted cómo ve? ¿Usted qué opina? Le digo, a ver, si tú me estás preguntando y Dios ya te dio la respuesta y tú la sabes, ¿para qué me preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué comento esto? Porque a veces, así somos, nos acercamos con algún hermano. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho, no te preocupes, mira, igual y oramos por ella para que el Señor la convierta, ¿no? O más osado, más aventurado, ¿no? Cuando dice, ya sea él o ella, dicen, no, es que yo lo voy a convertir, yo lo voy a ganar, cuando vimos que no es así, ¿sí? Entonces, si poco a poco nosotros, al responder a nuestros hermanos, no respondemos con lo que está escrito, existe este riesgo de poder ir desplazando lo que Dios dice, ¿para qué? Para ir anteponiendo la opinión de el liderazgo, ¿sí? Si como liderazgo, como iglesia, como hermanos, amados hermanos, empezamos a responder, porque seguramente te ha pasado que hay hermanos que se acercan, te consultan, te piden consejo. Si respondo lo que yo pienso,
seguramente será algo equivocado. Pero si respondo con lo que Dios dice respecto al tema, no corro ningún riesgo, ni el hermano, ¿sí? A excepción que no le agrade mi respuesta. Y muy seguramente si no le agrada es porque está siendo confrontado con la palabra. La palabra le está confrontando con su error. La palabra le está confrontando con su pecado. Capítulo número 4, amado hermano. Pablo inicia este capítulo nuevamente confirmando. Fíjate, me encanta. El versículo número 1 dice: así pues, ténganos los hombres por servidores, nuevamente, servidores de Cristo. ¿Servidores de quién? Y administradores de los misterios de Dios. Y aún así dice en el versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Sí? Pablo, fíjate en el versículo 3, hace este comentario, dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. O sea, yo en muy poco tengo, dice Pablo. O sea, me es intramuscular, dirían por ahí. Para Pablo era intramuscular que lo que opinaran de él. ¿Por qué? Porque a él lo que le interesaba es lo que dice en el versículo 1. Mientras él fuera dando testimonio como un servidor de Cristo y un administrador fiel, lo que la gente dijera de él no le importaba. ¿Sí? A Pablo no le interesaba lo que opinaban de él mientras él se mantuviera con esa posición de servidor. Actualmente, amado hermano, insisto, hay un liderazgo, hay pastores, hay maestros, hermanos mismos, que no ocupamos, que no hacemos lo que Dios nos ha mandado. Y un ejemplo es este que te acabo de poner, de que no queremos responder a los hermanos con la palabra de Dios por no hacer sentir mal al hermano, por no buscarme un roce con el hermano. ¿Qué procuro hacerle? Decirle lo que él quiere escuchar. Pero ojo aquí, amado hermano, ese hermano que te está consultando es porque está caído. Pero ¿cómo se va a levantar el hermano caído si no se da cuenta que lo está? ¿Sí me explicó? ¿Sí? ¿Cómo va a saber el hermano? ¿Cómo le vas? Él ya lo sabe, el Espíritu se lo ha revelado que está en pecado. ¿Sí? Y si llega contigo y le damos una palmadita a su pecado, ¿qué estamos haciendo? Permitiendo y solapando. Y ahorita vamos a ver lo que dice Pablo de solapar, ahí viene, más adelante. Entonces, hermano, sí hay que hacerle ver el error, con el dolor de nuestro corazón, porque también amamos a ese hermano con mucho dolor, pero sí, mira, no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Sí? Preferimos ser el hermano, el pastor, el maestro, buena onda, ¿verdad? Que responde a la gente lo que quiere oír y encima me crea seguidores, ¿no? ¿A poco no? Que responden con la palabra de Dios. Pablo dice: a mí no me preocupa lo que opinen de mí, en tanto hago lo que Dios dice. Versículo número 5, advertencia, dice: no juzgues. El único juez, ¿quién es? Es Dios. Y aquí, ojo, el que tú le digas a tu hermano con la palabra de Dios el error en el que él está cayendo, no implica que lo estés juzgando, Ojo, no. Al hermano tú lo vas a amar, ¿sí? ¿Lo debes soportar? Sí. ¿Debes de estar con él? Sí. Pero simplemente, ¿sabes qué, mi amado hermano? Creo que la estás regando.
¿verdad? En base a lo que Dios dice, la estás regando. Pero bueno, pero debo de seguir con él, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Mateo 7, del 1 al 4, amado hermano. Mateo 7, del 1 al 4. Perdón, es que no traigo lentes. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Romanos 2, 1, amado hermano, por favor, Romanos 2, 1. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El Señor, ¿qué dice? No juzgues. ¿Por qué? Porque nadie tenemos ni la calidad moral ni la calidad espiritual para poder hacerlo. El único que emite juicio es Dios. Él es el juez, ¿sí? En este mismo capítulo, amado hermano, más adelante, fíjate, empieza esta parte. Tres veces en este capítulo, el apóstol Pablo menciona la palabra envanecidos. Envanecidos, refiriéndose a aquellos líderes o aquellos hermanos que creen tenerlo todo ya, haberlo logrado todo, saberlo todo. Pablo les llama hermanos saciados, te sientes rico, ¿sí? Que prefieren ser honorables ante la gente lejos de predicar a Cristo. Les llama insensatos, difamadores. E insisto, hermano, si el liderazgo tenía estas características, ¿sí?, la congregación imitaba estas mismas actitudes. Por eso en el versículo 16 de este mismo capítulo dice Pablo: imítame a mí, ¿sí? Sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Es decir, Pablo te dice: imítame a mí, porque la intención, el anhelo de Pablo no era que le siguieras a él, sino llevarte a los pies de ¿quién? A los pies de Cristo. Ese era el anhelo, esa era la misión, ese era el objetivo de Pablo. Y fíjate aquí, cierra este capítulo el apóstol Pablo en el versículo 21, dejando ver mucho de su personalidad. ¿Qué dice el versículo 21, amado hermano, del capítulo 4? Dice: les hace esta serie de amonestaciones a que no juzgues, a la vanidad, comportamientos que ellos tienen que no tienen nada que ver con el verdadero apóstol, con el verdadero enviado, con el verdadero ministerio. Les hace esas amonestaciones, esas recomendaciones, y al final dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Por eso comparto el pensamiento de un predicador que dice que si el apóstol Pablo predicara hoy en día en nuestras iglesias, muchos ya no estuviéramos aquí, amado hermano. Muchos ya estaríamos quejándonos, ¿sí? Ya lo hubiéramos ido a acusar con el pastor, ¿no? Oiga, pastor, es que dijo esto, ¿no? Imagínate que un predicador te diga: iré a vosotros con vara, por esa autoridad espiritual que tenía Pablo sobre las iglesias. Esa autoridad espiritual que solo Dios le pudo haber dado, es que él lo dice así: iré a vosotros con vara o con espíritu de amor y mansedumbre. ¿Ok? Insisto, deja mucho ver las cualidades de Pablo en cuanto
a su carácter. Pasamos al último capítulo, amado hermano, en el capítulo número 5. Pablo toca un punto, amado hermano, que insisto, aunque no lo queramos creer, aunque no lo queramos ver, existe en la iglesia y en las iglesias. Dice que es un caso de inmoralidad juzgado. ¿Sí? Capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué dice? Fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes del matrimonio, a destiempo. ¿Ok? El hacer mal uso de mi cuerpo, que es templo, ¿de quién? Del Espíritu Santo, templo de Dios. ¿Ok? Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Fíjate, Pablo dice, esto que está ocurriendo en la iglesia, ni aún en el mundo lo he visto, ¿sí? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Había un caso ahí de alguien que estaba teniendo relaciones con su madrastra, ¿sí? Y pues es un caso de inmoralidad presente en la iglesia, y por eso dice Pablo, eso ni siquiera allá afuera en el mundo lo he visto. ¿A qué voy con esto, hermano? La advertencia que hace Pablo aquí es que el mundo, el pecado, ha permeado y ha penetrado en la iglesia. ¿Sí? Nuevamente en el versículo 2 menciona la palabra vanidad, que les lleva a ser permisivos de estas actitudes al liderazgo. Pablo dice, incluso Pablo dice, si él quiere seguir así, pues déjalo, dice, entrégalo a Satanás, ¿no? Ahí lo dice en el capítulo. Si él quiere seguir en su pecado, déjalo, pero no lo toleres, no lo pases por alto, no lo tomes a la ligera. Está hablando al liderazgo. Debes hacer saber a esa persona que está incurriendo en un error, en un pecado. Y cuidado, dice Pablo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura, recordemos que es un símbolo que representa al pecado. Entonces, ¿qué está diciendo? Un poco de pecado puede contaminar a muchos. ¿Sí? Si tú lo permites o pasas por alto, le está diciendo Pablo al liderazgo de esa iglesia, una vez seguramente se presentarán más casos. Pablo es muy claro aquí, hermano, y dice, quítalo de en medio de la iglesia. ¿Sí? Versículo 13, 5:13, ¿qué dice? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Ok? Cuánta falta de amor, ¿verdad? Del apóstol Pablo hacia esas personas, ¿no? Hacia esos hermanos. Hermanos, todo esto que acabamos de ver rápidamente, porque sabemos que un versículo, la palabra de Dios basta, es suficiente para poder predicar y predicar y predicar, y nunca dejamos de aprender, porque nosotros no somos como los de Corintios, ¿verdad? Que nos sentimos saciados, que ya sabemos todo, sino al contrario, cada domingo venimos aquí, nos presentamos con la esperanza de que el Señor nos muestre algo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces todo esto ocurre en la vida de la iglesia actual. Sí, amado hermano, hay divisiones, hay contiendas, hay celos, hay vanidad, hay fornicación, hay adulterio, tristemente. ¿Sí? Y de aquí, amado hermano, fíjate, tú visita que estás hoy acá o persona que aún no conoces de Cristo. De aquí desprende una de las mentiras que el enemigo más ocupa con aquellas personas que no conocen de Cristo.
si en la iglesia hay este tipo de situaciones y pecado, ¿qué es lo primero que dicen? ¿Qué les hace creer el enemigo? Mira, lo bueno que es cristiano, ¿no? ¿No? Eso que es hermano, eso que va todos los domingos. Y ahí viene la justificación, ¿no? Yo por eso, mejor no. Yo por eso mejor sigo así como estoy, ¿no? Adelante. La decisión es tuya. Si tú quieres seguir así, adelante. ¿Sí? Aquí no se trata de convencer a nadie. ¿Sí? Pero no te confundas, mi amado hermano, no te lo estoy comentando para que también agarres una justificación y digas, bueno, desde siempre ha pasado, ¿no? Si aquella época que el Señor estuvo ahí más cerquita, ocurrió, pues ¿qué podemos esperar después de 2000 y pico de años, verdad? No, hermano, no va por ahí, sino más bien, fíjate bien, sino más bien, quiero que el día de hoy intimes con el Señor y permitas que Él te muestre tu error, que Él te muestre tu pecado, que me muestre mi pecado. Y fíjate bien, acá, hermano, quiero que en este momento traigas a tu mente lo que Cristo es para ti. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué fue lo que Él hizo por ti? ¿Sí? Si hoy tuvieras que responder en 5 segundos, ¿cuál es el valor que tiene Cristo para ti? ¿Qué dirías? 4, 3, 2. ¿Qué dirías? Trae a tu mente aquel momento en el que tuviste un encuentro personal con Él. Acuérdate en aquel momento en que Él te tendió su mano. Y tú, amado hermano, libremente y conscientemente decidiste tomarla. Decidiste libre y conscientemente tomarte de ella. Y quiero que pienses también en que a partir de ahí, ¿qué fue lo que pasó en tu vida? ¿Cómo ha sido transformada tu vida? Quiero que traigas a tu mente en este momento ese Jesús que te dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. Jamás. Quiero que traigas a tu mente ese versículo con el cual el Señor te enamoraste de Él. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué escuchaste? Que Jesús te dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué escuchaste? Que Él es la vida eterna, que Él es el agua viva, el que te pasó de tinieblas a la luz, el que te ha hecho libre del pecado, el que te dijo, yo soy el buen pastor y su vida da por sus ovejas, el eterno, la vid verdadera que te dijo, porque separados de mí nada podéis hacer, el camino al Padre, tu seguridad, tu paz, el que ha vencido al mundo. ¿Sí lo recuerdas, hermano? ¿Sí recuerdas ese momento? Y ahora quiero que reflexionemos en lo que acabamos de ver en Corintios, que dice Pablo. Nos hace sentido, porque me incluyo, que teniendo una relación personal
con el Todopoderoso, existan este tipo de actitudes en su cuerpo? Nosotros no podemos cambiar al hermano, no podemos cambiar a la hermana, no podemos cambiar la iglesia, amado hermano. Pero ojo, sí podemos rendirnos a los pies de Cristo y dejar que Él haga con nuestra vida de acuerdo a su propósito, como lo vimos, porque Él nos llamó de acuerdo a su propósito. ¿Sí? Debemos dejar de luchar y debemos rendirnos, porque solos no vamos a poder, amado hermano. No vamos a poder contra nuestra carne, no vamos a poder contra nuestro pecado. Solo el poder del Señor Jesús puede vencer y ha vencido ya. Ese poder que hoy está garantizado, que ha vencido, es el único, a través del único que puedes despojarte de lo que no nos sirve. Y si es que llegó alguna visita en este momento, que estés el día de hoy acá, si tú quieres conocer a ese Jesús que hoy te predico, si tú quieres rendir tu vida a sus pies y decirle que confías en Él y quieres conocer ese propósito que tiene para ti, que hoy quieres que Él le dé sentido, le dé valor a tu vida, este es el momento. ¿Sí? Incluso nosotros los cristianos en ocasiones no sabemos dónde estamos, no sabemos dónde estamos parados, hay confusión, ¿sí? No sabemos qué rumbo tomar. Pues tómate de Él, tómate de Cristo. Él es el camino, Él es la luz, esa luz que te va a ubicar en medio de esa oscuridad y te va a orientar, ¿sí? Para que puedas salir de esas tinieblas y por fin conocer el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Hoy solo tienes que reconocer tu condición de pecador delante del Señor, pedirle perdón y arrepentirte de tus pecados. Y de igual forma, amado hermano, los que ya conocemos de Cristo, aunque tenemos vida eterna asegurada por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, siempre es tiempo de recordar. Por eso quise ahorita que recordaras ese momento en el cual el Señor te rescató, ese momento en el cual el Señor me rescató, me dio vida nueva. No sé si, creo que nunca he tenido la oportunidad de compartir mi testimonio. Ojalá en algún momento se pueda, para honra y gloria de Dios. Pero yo hago mucho énfasis en esto, amado hermano, porque yo te puedo decir que a mí literalmente transformó mi vida así. Pero más allá, salvó mi vida. Salvó mi vida y seguramente la de mis papás también, porque yo me los estaba llevando, mi pecado los estaba arrastrando. ¿Y cómo no tener gratitud a Dios si hoy veo que mi papá y mi mamá están aquí también? Entonces, por eso es lo que hoy quiero que te lleves en tu mente y en tu corazón. ¿Qué fue lo que Él hizo? Y si eso, cuando tú lo aceptaste, la actitud que tú estás teniendo hoy para con Dios, la actitud que tú estás teniendo hoy para con tu iglesia, con esta iglesia, esa es la actitud que te llegó en ese momento que te tomaste de su mano. ¿Tú pensabas ser como eres hoy en aquel momento? ¿O te dejaste ensuciar la mente? ¿Te dejaste contaminar? ¿Sí? Por los comentarios, por los dichos, por las críticas, por los juicios, por los prejuicios. Te dejaste contaminar tu mente y tu corazón. Y el día de hoy, nuestra actitud
o mi actitud no es la correcta, no es la que Dios quiere que yo tenga. Vamos a orar, hermano. Vamos a tomar unos instantes. Ponte a cuentas con el Señor, que te traiga a la mente, que te muestre ese error, esa actitud que Él no quiere de ti. Esa actitud que cuando recibiste a Cristo nunca te imaginaste que hoy ibas a estar aquí con esa mala actitud, con esa frialdad, con esa apatía, ¿sí? Con esa indolencia por lo que ocurre. Yo pienso que nadie, cuando recibimos a Cristo, pensamos llegar a ese punto. Pero algo pasó, amado hermano, pero estás a tiempo de retomar el camino verdadero, de retomar y seguir las pisadas de ese modelo supremo que el Señor nos dejó, que es Jesucristo. Oremos, amados hermanos, vamos a orar, vamos a tener un momento de intimidad con el Señor. Padre, en esta mañana, permítenos, Señor, como hijos tuyos, levantar este clamor, Señor, suplicando tu ayuda, suplicando tu dirección, suplicando tu perdón. Padre, sabemos que somos imperfectos. Tú sabes que no estaba en nuestros planes tampoco, Señor, ese día que nos llamaste y nos rescataste, el tener estas actitudes, Padre, que no te agradan. Te hemos fallado. Tal vez hemos defraudado, tal vez hemos abusado, tal vez hemos tenido problemas de adulterio, de fornicación, sexuales, de codicia, de avaricia, de dinero, de personalidad, Señor, de indolencia, de no interesarme más las cosas de tu iglesia, Señor. Tal vez el ser convenenciero y solo querer lo bonito de ti, la bendición de ti, pero de mí para ti no estoy dispuesto a dar y a sacrificar menos, Señor. Padre, aquí estamos. Tú conoces nuestra mente, conoces nuestro corazón. Con un corazón contrito y humillado que no despreciarás tú, oh Dios, el día de hoy. Queremos que tú nos muestres, Señor, a cada uno de nosotros ese error en el cual estamos, en el cual hemos caído. Queremos, Señor, a su vez depositarlo a tus pies, entregártelo, porque reconocemos que somos incapaces de poder vencer nuestra carne, nuestro pecado. Solo tú, Señor Todopoderoso, eres el único que ha vencido. Eres el único que ha vencido por el pecado y nos has libertado de él. Padre, en el nombre de Jesús, que por amor derramó su sangre en la cruz para perdón de mis pecados y para reconciliarme contigo, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre,
Jesucristo, es que hoy oramos, Señor, suplicando tu perdón y tu dirección. Gracias, Señor, por este tiempo y por tu mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.